Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden esperar. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su momento es ahora. Esta frase es de Gabriela Mistral y es la antesala precisamente al tema que abordaremos en el episodio de hoy: la atención y la educación de la primera infancia. Ese es el tema en nuestro episodio de hoy de Educación en Alta Voz. Bienvenidos. Un buen inicio es que en los primeros años de vida se dé la mejor formación que sea posible a todas las personas, pues esto trae efectos muy positivos en el desarrollo, sin distinción y sin importar la condición, ya sea económica, social o étnica. Cuando nace, todo niño y niña tiene derecho a alcanzar su máximo potencial mediante el aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades. En esta etapa es que se establecen las bases del desarrollo físico, intelectual, emocional y social de todas las personas. Por esto, resulta clave que la inversión que se haga en todos los países es necesaria y además tiene influencia directa en su crecimiento económico, también en mejorar las sociedades para que sean pacíficas, para que sean sostenibles y para que sean las mismas sociedades quienes se encarguen de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero para alcanzar esta meta, para llegar a este gran resultado, se requiere que en todos los niveles, tanto el Estado como la sociedad civil, las iglesias, cooperación internacional y, por supuesto, las propias familias se comprometan de manera conjunta a trabajar de manera mancomunada por alcanzar esa meta. Y es que un punto clave para partir o para saber desde dónde iniciar es tener claridad de qué edad a qué edad abarca la primera infancia, la educación inicial. Resulta que a la luz de la UNESCO, la primera infancia se define como el periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Este periodo de tiempo de 8 años en algunos países es incluso más corto. En Colombia va hasta los 5 años. Pero lo importante es que en este periodo de tiempo se constituye un momento único de crecimiento, en el cual se desarrolla notablemente la persona en todas sus capacidades. Y es que al referirnos a primera infancia y a la educación inicial, sin lugar a duda se está hablando de una constitución social que nos afectará a mediano y a largo plazo como nación. Durante esta etapa, los niños reciben la mayor influencia según el contexto social, económico y cultural del cual hacen parte. Pero la atención a la primera infancia no solo contribuye a preparar a que los niños tengan unas mejores habilidades para ese proceso de transición hacia la escuela. No, hablar de educación en primera infancia se refiere a un objetivo de desarrollo integral de todas las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño. ¿Y todo esto con miras a qué? A crear unos cimientos sólidos y amplios en pro del bienestar y el aprendizaje de los más pequeños a lo largo de toda su vida. Por esto es tan importante que la atención y la educación a la primera infancia, a los más pequeños, empiece a considerarse como una de las mejores y más importantes inversiones que todo país puede hacer, puede emprender, con miras a favorecer el desarrollo y la potencialidad de su recurso más importante, que es el talento humano. Si se abarca y se aborda de manera seria y consciente la educación en la primera infancia, sin duda se tendrán resultados positivos en aspectos como
la igualdad entre los sexos, la cohesión social y, por supuesto, la disminución de la pobreza. Desafortunadamente, la atención y la educación en primera infancia aún no tiene esa importancia. Aún no somos conscientes del papel crucial que se desempeña. Y en esto, tristemente, los niños más desfavorecidos llevan la peor parte. ¿Por qué? Porque nunca se les ha permitido compensar las deficiencias de su contexto familiar y, por supuesto, mucho menos combatir las desigualdades en el plano educativo. Y es que es tan fundamental la atención en la primera infancia que la UNESCO repetitivamente ha hecho énfasis en el tema, tan vitales que en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya en episodios anteriores hemos hablado, en la meta número 4, que se refiere a educación, está como tarea indispensable abordar este fragmento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han planteado al mundo el desafío de ofrecer a todas las niñas y niños en programas para el desarrollo de la primera infancia y atención a la educación inicial o educación preescolar toda la calidad y la cobertura que sea posible para el 2030. Y es que, aunque no parezca o muchos desconozcan, los cimientos del aprendizaje se construyen en gran medida durante los primeros años de vida, antes incluso de que el niño ingrese al sistema escolar en el nivel de básica primaria. Y es que resulta que los niños que no cuentan con atención en su primera infancia y una educación de preescolar de calidad resultan rezagados, olvidados, excluidos, y no solo por no pertenecer al sistema durante los primeros años, no. Resulta que a mediano y a largo plazo, estos niños, los excluidos, los olvidados, jamás van a alcanzar el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades a comparación de otros niños de su misma edad que sí tuvieron mejores oportunidades y estuvieron dentro del sistema desde su primera infancia. Triste, ¿verdad? Y esta situación se perpetúa a lo largo del ciclo de vida escolar, es decir, son niños que durante aproximadamente 14 años su rendimiento escolar va a ser muy bajo. Y es ahí también la fuente de las altas tasas de deserción escolar. Las altas tasas de deserción escolar que siguen perjudicando ya no a los niños, sino a los jóvenes que están precisamente en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, estos niños que fueron excluidos y no atendidos son los jóvenes que más adelante siguen siendo vulnerables en cualquier situación y por lo cual deben prestar una atención especial. Y es que esto no lo digo yo, o simplemente es una voz de alerta y de emergencia. No, esto lo indica el informe de la UNESCO, la Oficina Adscrita de las Naciones Unidas para todos los temas que tienen que ver con infancia y adolescencia, en un informe del 2009 que se llama Un mundo listo para aprender. Los hallazgos que se encuentran en este informe realmente son de preocupación. Resulta que, siguiendo por la misma línea de los ODS, en la meta número 2, la cual corresponde a educación, en la meta se espera que para 2030 todas las niñas y todos los niños tengan un acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y que la enseñanza en preescolar, como ya lo habíamos enunciado, sea de calidad. ¿Con el objetivo de qué? De que cuando estos niños hagan su transición a la educación primaria, cuenten con todas las habilidades y estén lo suficientemente preparados. La atención y la educación en primera infancia de calidad tiene, sin duda alguna, la enorme capacidad de transformar la vida, no solo de los niños, sino de los futuros adolescentes y, por ende,
de los ciudadanos. Tener una atención en primera infancia de calidad contribuye a una mayor eficacia de los sistemas educativos, por supuesto que también a los sistemas sanitarios y a futuro a proporcionar a los países una mano de obra calificada, un talento humano idóneo. ¿Por qué? Porque va a estar sólida en su formación y en sus aprendizajes. La atención que se da en la primera infancia también ayuda a contribuir a tener sociedades más equitativas, más inclusivas y, por supuesto, a brindar a los niños, a todos, incluidos a los que tristemente hemos categorizado como excluidos, olvidados o mayormente desfavorecidos. A ellos también la idea es llegar con formación de cimientos sólidos, con miras de un aprendizaje a lo largo de toda su vida y durante toda su vida. Es por eso que en 2017 la UNESCO nos recordó a todos como ciudadanos, y en especial, por supuesto, a la comunidad internacional, que la mitad de los países del mundo aún no había aplicado políticas de atención y educación a la primera infancia. Y es que, si bien es cierto, la primera infancia aborda hasta los 8 años desde el nacimiento de la persona en estos países, es decir, en la mitad de los países del mundo donde no hay políticas públicas para esta población, es que ni siquiera llega a los 3 años de cobertura. Es realmente preocupante. En numerosos países se han alcanzado logros en materia de escolarización a nivel preescolar, pero es indispensable aún realizar un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para que la atención a esta población, a la primera infancia, se sitúe en uno de los ejes primordiales de todos los sistemas educativos y así se puedan lograr enormes ventajas, grandes cambios, grandes evoluciones, no solamente para los niños, no. Si se alcanza esta meta, se logrará la evolución y el desarrollo de toda una sociedad. Y es que en el marco de las necesidades que tiene la primera infancia, se han definido importantes retos que cada nación debe cumplir, no para presentarle a la comunidad internacional, mucho menos para hacer política. No. Los desafíos que a continuación les voy a presentar se refiere precisamente a la tarea y a la deuda que tenemos con los más pequeños, con los más vulnerables. Son 5 desafíos muy puntuales, muy claros, pero que sin duda son urgentes de cumplir. El primero es generar intervenciones universales de acompañamiento a las familias de los más pequeños. A esas familias hay que brindarles apoyo, información y, por supuesto, capacitación para que fortalezcan sus habilidades en su rol de padres, de cuidadores, en su rol para que fortalezcan sus vínculos, su amor y, por supuesto, las interacciones con los más pequeños. El segundo desafío es mejorar la calidad y el acceso de la primera infancia a todos los servicios, centrados por supuesto en los aprendizajes, pero estos aprendizajes deben ir acompañados de material pedagógico idóneo, de un espacio lúdico adecuado, sin duda en una perspectiva de una formación integral y que sea a la vez inclusiva, que les permita desde diversos contextos culturales a todos los niños y a todas las niñas desarrollar sus competencias. Por supuesto, en este grupo no hay que dejar de lado a nuestros niños con discapacidad. Hay que tenerlos en cuenta con especial atención. ¿Por qué? Porque sus características y sus necesidades son particulares. Y es que al lado de nuestros niños con discapacidad también se encuentran nuestros niños indígenas, nuestros niños rurales y nuestros niños bilingües. ¿Quiénes son nuestros niños bilingües? Aquellos en los que su idioma nativo no es el español, sino una lengua indígena. Sin duda hay que atender esas necesidades.
Y en la actualidad hay un problema contemporáneo muy urgente, la población migrante. Es decir, hay que atender a esta población infantil con todos sus matices y cumplir con el objetivo de que nadie se quede atrás. El tercer objetivo es pasar de las acciones de un sector particular a las acciones de todo un organismo articulado. Es decir, esto no es solamente tarea de un sistema educativo. Como lo enunciábamos al inicio de este episodio, hay que tener en cuenta todas las entidades del Estado que tienen injerencia en la población infantil. Hay que mirar la cooperación internacional, las iglesias y las comunidades. ¿Por qué? Porque la atención a la infancia no es solamente en educación. Hay que mirar también el tema de su salud, de su nutrición, de su cuidado, de su protección y, por supuesto, de toda la asistencia social. Esto va más allá de las aulas. El cuarto desafío se refiere a las capacidades que deben tener los docentes, es decir, los profesionales a cargo de nuestros niños más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos, en su calidad también de formadores, no solamente tienen en atención a los pequeños, ellos tienen atención a las familias o a los cuidadores de estos niños. Es decir, estos educadores deben estar en una constante investigación, en una constante innovación en temas de pedagogía y en gestión educativa, en lo cual es urgente incluir el uso de las tecnologías, el buen uso de las redes sociales para comunicarse y brindar información adecuada a las familias en los tiempos que deben ser. Y es que a raíz de este cuarto desafío se deriva el quinto, último, pero no menos importante. Y es el reto que tienen los educadores de entender las dinámicas familiares de nuestros más pequeños, evitando así estandarizar los procesos pedagógicos. Nuestros niños en ninguna etapa de su formación son iguales, y mucho menos en su primera infancia. Por eso, nuestros docentes deben constantemente promover acciones individualizadas para nuestros niños, pero a la vez acciones que sean pertinentes y reales a las necesidades que ellos tienen. Con estas 5 tareas para realizar y teniendo en nuestro radar que aproximadamente la mitad de los niños en todo el mundo no está recibiendo ningún tipo de formación, lo cual equivale aproximadamente a 175 millones de niños, y no es que no lo digo yo, lo dice el informe de la UNESCO, el del 2019, ¿se acuerdan? El de Un Mundo Listo para Aprender. Ese informe indica que alrededor del 78% de los países con más bajos ingresos, es decir, los países más pobres, los niños de estos países no están matriculados en la enseñanza preescolar. Esto inmediatamente le genera a las naciones la pérdida de las oportunidades más importantes en el desarrollo del recurso más importante que tienen, que es su talento humano. Entonces, la educación en primera infancia, sin duda, ayuda a que los niños lleguen a ser unos adultos productivos. ¿Por qué? Porque les proporciona la base para que puedan adquirir las habilidades que a futuro les va a exigir el mercado laboral de ese momento. Les forma en un pensamiento crítico, pero también los educa en la colaboración, en la comunicación, en la negociación, en la autogestión, en la resiliencia y en algo muy hermoso que es muy evidente en la primera infancia, la creatividad. Por estas razones, por las deudas que tenemos con ellos, pensar, planear e invertir en la primera infancia y en la educación inicial vale la pena. Y es que para cerrar este episodio, una de las tareas que nos pone la UNICEF es que los países se esfuercen progresivamente para que la promoción de sus alumnos por parte de un maestro
no supere los 20 niños por aula. ¿Por qué? Porque está más que comprobado a través de múltiples estudios que tener un número mayor de 20 niños por aula no va a contribuir a la calidad y a los efectos de desarrollo de competencias y habilidades que nosotros requerimos y que estamos en deuda de contribuir a nuestros niños. Esperamos que a partir de este podcast seamos más conscientes de la importancia de la educación en la primera infancia y no agotemos ningún esfuerzo por contribuir a ella. Muchas gracias.